Muy bien, nos encontramos con quinto grado, trabajando siempre en la unidad de fracciones. En este caso, vamos a trabajar un poco la homogeneización de ellas. Vamos a tratar de hacer algunos ejemplos, irlos explicando paso a paso que nos van a ayudar a comprender de cuál es la mejor forma de trabajar este tipo de problemas, recordando que el objetivo de homogeneizar es que las fracciones que nos den sean igual denominador. Eso quiere decir que la parte de abajo de la fracción tenga el mismo número. Vamos a ver. Para el primer caso, me pidan que yo trabaje la fracción 3 enteros 1/3 y la fracción 4 enteros 4/15. Como estas fracciones son números mixtos, ¿qué quiere decir esto? Que tienen una parte entera. Si vemos, la primera tiene el 3 como parte entera, la segunda tiene 4 como parte entera. La parte entera la voy a obviar, no voy a trabajar con ella, puesto que a mí me interesa trabajar con la parte fraccionaria. Únicamente me voy a enfocar en las fracciones de 1/3 y 4/15. Una vez que estoy trabajando con 1/3 y 4/15, me voy a fijar en los denominadores. Recordemos que para hacer el proceso de homogeneización trabajamos con el mínimo común múltiplo de los denominadores. En ese caso vamos a buscar el mínimo común múltiplo de 3 y 15. Ahora me voy a dar cuenta de una peculiaridad. 15 es múltiplo de 3 y si me recuerdo, el mínimo común múltiplo tiene una propiedad que me puede servir en este caso. Yo puedo decir que si uno de los números de los cuales yo estoy buscando su mínimo común múltiplo es múltiplo del otro, ese número corresponderá con ser el mínimo común múltiplo de ambos. Entonces, en este caso, como 15 es múltiplo de 3, lo que va a pasar es que este 15 se va a convertir en el mínimo común múltiplo de 3 y 15. Una vez que yo ya reconocí el mínimo común múltiplo de ambos números, lo único que yo tengo que hacer es pensar en cómo transformar las fracciones para que ambas tengan denominador 15. Ojo, que la fracción 4/15 no necesito cambiarla, pues esta ya tiene el formato de estar sobre 15. La única que yo voy a alterar en este caso es 1/3. Entonces tengo que pensar cómo convertir este 1/3 en una fracción cuyo numerador no conozco, pero cuyo denominador yo estoy seguro que tiene que ser 15. Por eso tengo que pensar qué han hecho con el 3 o qué puedo hacerle a 3 para que este se convierta en 15. Si nos ponemos a pensar, nos servirá mucho trabajar una multiplicación. La multiplicación me puede ayudar a convertir el 3 en 15. ¿Cómo? Si recordamos, si yo multiplico el 3 por 5 me da como resultado 15. Y si estoy haciendo un proceso de amplificación, así como yo he multiplicado el 3 por 5 para convertirlo en 15, puedo multiplicar el 1 por 5 para encontrar el numerador de esta fracción. Entonces paso a hacer ese proceso. Tomo el 1, lo multiplico por 5 y eso me da 5. La fracción equivalente a 1/3 entonces va a ser 5/15. Cuando yo ya he encontrado la fracción con denominador deseado, regreso a los números originales. Les vuelvo a agregar su entero. La primera fracción tenía el entero 3 y la segunda tenía el entero 4. Pero si se fijan, la segunda no la alteramos porque ella ya estaba en denominador 15. La única que alteramos fue la primera. Transformamos el 1/3 en 5/15. Ahora ambas fracciones tienen como denominador 15, que es el objetivo de la homogeneización. Hasta acá hemos terminado con nuestro primer ejemplo. Vamos a ver un segundo ejemplo. Para el caso del ejemplo 2, siempre vamos a seguir los pasos. Primero, si es un número mixto, vamos a dejar de un lado los enteros y nos vamos a fijar únicamente en el número fraccionario. Luego vamos a analizar los denominadores. Si cumplen que uno es múltiplo del otro, ese va a ser el mínimo común múltiplo de ambos. Y si no cumplen con que uno de los dos sea el mínimo común múltiplo del otro, pues lo que vamos a hacer es calcular el mínimo común múltiplo, como ya sabemos con los procesos que hemos estudiado con anterioridad. Entonces, en este caso, me piden que trabaje con la fracción 4 enteros 1/4
y además que trabaje con la fracción un entero 5 doceavos. De nuevo, voy a fijar únicamente en las fracciones, la fracción 1/4 y la fracción 5 doceavos. Una vez que las tengo, voy a prestarme atención ahora en los denominadores, en el denominador 4 y en el denominador 12, y me voy a preguntar si uno de los dos es múltiplo del otro. En este caso 12 es múltiplo de 4. ¿Cómo podemos saber que 12 es múltiplo de 4? Lo podemos saber de dos formas. La primera es dividiendo 12 entre 4. 12 entre 4 me da como resultado 3. Es un número entero y no me genera residuo. Por tanto, sí es múltiplo. La otra es un poco más sencilla. Lo único que yo tendría que hacer era pensar si 12 está en la tabla del 4. Y efectivamente 12 está en la tabla del 4. Como 12 está en la tabla del 4, 12 es múltiplo de 4. Puedo decir ahora que el mínimo común múltiplo de 4 y 12 es 12. 12 va a ser el número que necesito que tengan las dos fracciones equivalentes que voy a encontrar para que este proceso de homogeneización sea exitoso. Entonces, trabajo con la primera, con un cuarto. Un cuarto debe convertirse en una fracción que tenga denominador 12, pero no sé cuál es su numerador. Entonces hago el análisis que hicimos a la primera fracción. Pienso cómo convertir 4 en 12. Eso es fácil, hay que multiplicarlo por 3. Una vez que identifico por qué número debo de multiplicar este denominador, paso a multiplicar el 1 por ese mismo número. Voy a tener entonces que multiplicar 1 por 3 para conocer el numerador desconocido de mi nueva fracción. Al multiplicar 1 por 3 me voy a dar cuenta que el numerador nuevo es 3 y ya tengo el denominador nuevo que es 12. Ahora que ya tengo las dos fracciones con el denominador deseado, regreso a los enteros. Voy a tener 4 enteros, 3 doceavos, que es la primera fracción que hemos encontrado, y la segunda fracción de 5 doceavos no la trabajé. ¿Por qué no la trabajé? Porque si me doy cuenta su denominador ya es 12, no es necesario trabajarla, puesto que estas ya están homogenizadas en este punto. Veamos ahora un ejemplo número 3 aplicando los mismos pasos y siempre prestando atención a algunos truquitos que nos van a ayudar a resolverlo. Para este caso me piden que trabaje las fracciones 3 enteros 1/4 y 1 entero 5/6. De nuevo, como son números mixtos, únicamente me voy a enfocar en las fracciones y voy a despreciar el entero. Voy a trabajar entonces con 1/4 y 5/6. Voy a fijar de nuevo mi atención en los denominadores, en 4 y 6. Y me voy a preguntar, ¿cuál es el mínimo común múltiplo de 4 y 6? Si me doy cuenta, en este caso 6 no está en la tabla del 4 y 4 tampoco está en la tabla del 6. Como ninguno de los dos números es múltiplo del otro, en este caso sí tengo que calcular el mínimo común múltiplo con los procesos que ya sabemos. ¿Y cuál es ese? Pues lo primero que debemos de hacer es escribir los múltiplos de 4 y los múltiplos de 6. Para el caso de 4, sus múltiplos son 4, 8, 12, 16 y siguen más. Para el caso de 6, sus múltiplos son 6, 12, 18 y siguen más. Ahora que he escrito estos múltiplos, me voy a poner a pensar si alguno de los números se repite en el 4 y en el 6. El más pequeño de ellos corresponderá a ser el mínimo común múltiplo. En este caso, el número que se repite es 12. Como es el primero de los números que se repite en ambas tablas, yo voy a decir que el mínimo común múltiplo de 4 y 6 es 12. 12 debe ser también el denominador que deben tener las fracciones. Para este caso voy a trabajar las dos fracciones, puesto que las dos tenían números diferentes. Paso con la primera, con un cuarto. Un cuarto se va a convertir en una fracción con denominador 12 y tengo que encontrar mi numerador. Hago el mismo análisis. ¿Qué le pasa a 4 para convertirse en 12? Si me doy cuenta, uso un proceso de amplificación. Debo multiplicar. 4 se tiene que multiplicar con 3 para que este genere 12. Lo mismo tengo que hacer entonces para encontrar mi nuevo numerador. El 1 lo voy a multiplicar por 3 y eso me va a generar el denominador que estoy buscando. Al hacer la operación voy a tener que un cuarto va a ser equivalente 1 por 3, 3 a 3 doceavos. 3 doceavos es la nueva fracción que voy a tener. Una vez que trabajé la primera fracción, voy ahora a trabajar la segunda, que es 5/6. La misma lógica.
5 sextos se va a convertir en una fracción que tenga denominador 12. Analizo los denominadores para encontrar por quién multipliqué. ¿Qué tengo que hacer con 6 para que este se convierta en 12? Evidentemente multiplicarlo por 2. 6 por 2 me genera 12. Significa que a 5, que es mi numerador, también lo voy a multiplicar por 2 para que este me dé el numerador que estoy buscando. Entonces hago la operación. 5 multiplicado por 2 me da 10 y abajo ya sabemos que tenemos que tener 12. Una vez que encontré las fracciones, regreso a los originales. Agrego el entero, 3 enteros, 3 doceavos, que es la fracción que encontramos, y un entero, 10 doceavos, que es la fracción que encontramos. Esta sería la respuesta de la homogeneización, pues nos damos cuenta que ahora ambas fracciones tienen denominador 12. Muy bien. Y terminamos ahora con los ejemplos para este apartado de quinto grado, homogeneización de fracciones.